Bueno, continuamos con esta segunda parte de la presentación del tópico de evaluación subjetiva y mecanismos de dolor. Eh, Como les mencionaba anteriormente, el dolor es una interacción de muchos factores, desde lo emocional, lo cognitivo, lo social, factor biológico, el conductual al final en relaciones cómo actúa o cómo enfrenta la condición de dolor la persona. Son muchas las comorbilidades y condiciones que pueden alterar el procesamiento de la información no disceptiva y genera alguna amplificación de la señal, como a su vez una disminución de la señal no disceptiva para promover la disminución del dolor en sí. Entonces, no nos quedemos cortos con solamente ver un factor biológico, por eso acá lo dejo como algo pequeño, porque sobre todo a la hora que el dolor persiste, muy poca relación tiene que ver con los tejidos, sino que hay muchas más otras cosas asociadas al estilo de vida y factores cognitivos o psicológicos que pueden jugar un rol a la hora de ver la permanencia de los síntomas. Entonces, por eso también volver a recalcar lo que les mencionaba anteriormente respecto al indagar respecto a estas banderas amarillas en relación a identificar fenómenos de kinesiofobia, catastrofización, hipervigilancia, evitación, trastornos del sueño, por ejemplo, que esas cosas las podemos tener a través de la entrevista. Entonces, continuando acá, como pueden ver en este esquema de al medio, en donde esta es una propuesta de evaluación, una entrevista psicosocial, por así decirlo, en donde uno a través de la entrevista va a buscar características relacionadas a un mecanismo de dolor en particular, comportamiento de los síntomas, mecanismos agravantes o aliviantes, si son claros o no, es proporcional el síntoma al estímulo que se le aplica, es desproporcional a un estímulo, es generalizado, tiene características eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esto, establecer un posible mecanismo. En relación a lo siguiente, identificar factores somáticos, factores de la periferia que pueden estar influenciando los síntomas. ¿Hay algún factor no disceptivo que pueda estar potenciando la respuesta de dolor? Eso lo tenemos que evaluar y determinar a través de la entrevista. Factores cognitivos, ¿qué cree la persona? ¿Qué piensa que es lo que le está ocurriendo? ¿Qué expectativas tienes en relación a su condición? Porque ha tenido muchas, probablemente ha tenido muchas explicaciones distintas, no todas efectivas o correctas, o no del todo le han hecho sentido de su condición. Entonces, está muy estudiado que las expectativas y las creencias que tienen las personas pueden influenciar bastante en el pronóstico, en este caso algo más desfavorable, e incluso expectativas positivas podrían traer beneficios a la hora de la intervención. Entonces, desde ya identificar qué es lo que cree, qué es lo que sabe la persona, ya nos puede estar diciendo algo para ver qué es lo que podemos intervenir. Factor emocional en relación a la respuesta al estrés, cómo lo gestiona, se desborda cada vez que se enfrenta a alguna situación, tiene un enfrentamiento activo o un enfrentamiento pasivo, eso en relación al comportamiento que tenga. Entonces, hay personas que pueden tener un comportamiento más evitativo, de dejar de hacer la actividad, eso lleva al desacondicionamiento por desuso e incluso puede favorecer la cronificación del dolor, conociéndose como el modelo de evitación por miedo. Entonces, es importante considerarlo, o a su vez personas que tienen una conducta persistente, es decir, y es muy común, todos los pacientes pueden decir, no, yo tengo mucha tolerancia al dolor y yo le doy hasta que ya no puedo más. Incluso eso puede generar un efecto de potenciación a largo plazo a nivel central y generar una mayor sensibilización de la vía nociceptiva y favorecer el dolor persistente. Entonces, también es algo que tenemos que considerar. Factores sociales en relación a su trabajo, apoyo familiar, etcétera, y las motivaciones. ¿Qué quiere hacer la persona? Si la persona no está en un plan de poder mejorar, va a ser difícil que lo podamos ayudar. En este sentido, analizar todo este conjunto de cosas nos va a permitir dirigir la evaluación, más el examen físico, como les mencionaba, y así favorecer un plan de intervención individualizado. Porque yo no saco nada con tratar algo general si no sé qué es lo que le pasa a la persona, qué es lo que cree y qué es lo que piensa. Entonces, acá a la derecha destacar aspectos relacionados a los factores somáticos que pueden ser posibles fuentes no disruptivas de algún mecanismo, o sea, de alguna dolencia en sí. Por ejemplo, alguna tendinopatía o algún esguince de tobillo o algo de la periferia que está activando los nociceptores, llevando esta información hacia el sistema nervioso central y favoreciendo el procesamiento para la producción de dolor. Pero también estos factores somáticos conocidos como bottom-up, es decir, desde afuera hacia adentro.
Pero también tenemos que ser conscientes de estos factores psicosociales, como les mencionaba anteriormente, que también tienen la capacidad de modular tanto positiva como inhibitoriamente el dolor. Entonces, si nosotros solamente vemos lo que está pasando en la periferia y no intervenimos lo que está pasando en cuanto a la conducta, creencias y actitudes que tiene la persona, vamos a estar probablemente favoreciendo la producción del dolor constantemente, aunque solamente estemos apagando todo el fuego que aparezca en la periferia con la fuente iniciativa. Nos vamos a quedar cortos. Tenemos que considerar los factores top-down, factores psicosociales, mientras intervenimos también algunos factores somáticos si es que los hay. No siempre hay una responsabilidad periférica a todo lo que le está pasando al usuario. Entonces, los invito a la siguiente reflexión. Piensa en alguno de tus pacientes y esta es la siguiente pregunta. ¿Has logrado identificar el mecanismo de dolor predominante en él, sin importar su diagnóstico médico? Ahí pueden ponerle pausa a la presentación. Y la otra pregunta es, ¿qué características de la historia clínica y del examen físico te han llevado a determinar la presencia de algún mecanismo de dolor? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces a nosotros en kinesiología nos puede llegar un paciente con un mismo diagnóstico y tener características clínicas totalmente distintas. Y muchas veces nos llegan con esa orden médica de a tos, TENS, ultrasonido, onda corta todavía sigue existiendo, y ejercicios de estiramiento, elongación, fortalecimiento. Al final es como un paquete de intervenirlo a todos por igual. Eh, Le hago esta reflexión porque, como les mencionaba, puede llegar un paciente con dolor lumbar muy localizado, muy predecible, de un inicio insidioso, pero con algún agravante claro en cierta manera, muy asociado a un fenómeno no disceptivo. Puede ser un dolor lumbar inespecífico, sin alguna patología grave asociada, muy no disceptivo en cierta forma. ¿Cómo puede llegar un paciente con dolor lumbar también, el mismo diagnóstico, pero con irradiación hacia la pierna, con síntomas más distales que proximales, con síntomas de disestesia, corriente, hormigueo, sensación de quemazón, ya probablemente con algún mecanismo más neuropático predominante, pero sigue llegando con la misma indicación? Y a su vez también puede llegar un mismo paciente con el diagnóstico lumbar, en este caso quizás un poco más generalizado, desproporcionado, que solamente el que le toque la espalda puede generar mucho dolor, el pensar en moverse puede generar mucho dolor y además se presenta con muchas banderas amarillas asociadas o creencias maladaptativas. Muy característico, un dolor más de un mecanismo nociplástico. Entonces, si tenemos pacientes con distintas características, ¿por qué intervenirlo a todos igual? Ya, eso es algo que nos tenemos que hacer pensar, ya que no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes van a responder a lo mismo. Por eso nosotros, como les mencionaba anteriormente, como kinesiólogos no hace ruido esa indicación médica, ya que depende de la evaluación que nosotros vayamos haciendo, la intervención que consideremos más pertinente en este caso. Entonces, y ahora vamos a entrar de lleno a hablar de mecanismos de dolor. Entiendo que ustedes también tienen otras clases en relación a esto, entonces tampoco el fin es profundizar, pero sí para que vayamos sacando algunas conclusiones al respecto. En la izquierda de la imagen, este es el modelo organismo maduro planteado por Louis Gifford hace mucho tiempo, uno de los principales investigadores y potenciadores en el entendimiento del dolor actualmente, en donde el mecanismo nociceptivo se entiende por la activación de nociceptores desde la periferia. En este caso, responde puramente a la activación de la vía nociceptiva. En ese sentido, este dolor suele ser mucho más localizado en el área de alguna lesión si es que la hay o alguna disfunción. Puede haber algún dolor somático referido, no con características neuropáticas, pero sí algo referido a otra zona. Pueden haber mecanismos claros, tanto agravantes como aliviantes, muy claros, es decir, predecibles a un estímulo en particular y que cesan cuando el estímulo se deja de aplicar. En ocasiones puede ser algo intermitente, algo difuso, incluso en reposo posterior a alguna actividad. En este caso, igual puede ser asociado a algún mecanismo más inflamatorio y que sigue cayendo dentro de la clasificación de dolor no disceptivo. Se caracteriza por la ausencia de disestesia, de dolor nocturno y alteración del sueño. En este caso, entiéndase no como que el paciente despierta
sin moverse por dolor, sino que, digamos, una persona con dolor de hombros se acuesta sobre ese lado y despierta porque le duele, se acomoda, se acaba el dolor y puede seguir durmiendo. Ese es otro cuento. Si pasa como esto último que les mencioné, cae dentro de las características no disceptivas. Y además se cesan o ausencia, perdón, de otras características asociadas al dolor neuropático, como puede ser sensación como de disparos o electricidad o choques eléctricos, por así decirlo. En cuanto al dolor neuropático, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, esto ya tiene que ver más con la parte de la vía no disceptiva, tiene que ver más con la transmisión de este impulso nervioso hacia nuestro sistema nervioso central, entiéndase, de cualquier parte del axón de alguna manera. Entonces, este mecanismo se suele asociar con alguna historia de lesión neural o patología o compromiso del sistema somatosensorial, ya sea alguna lesión física o metabólica del sistema somatosensorial periférico, y en este caso también el dolor puede ser referido o irradiado a una distribución dermatómica de alguna raíz nerviosa como de algún nervio periférico en particular. Sin embargo, muchas veces cuando hay hiperalgesia, alodinia de alguna manera o dolor en ese sentido, no siempre respeta algún patrón dermatómico o de algún nervio periférico, suele salirse. Entonces, no nos quedemos con que tiene que ser del hidro o con algún camino en particular. Dolor referido de alguna forma que respete o se asemeje a algún recorrido neurálgico, podría tener que ver con este mecanismo de dolor. Los síntomas también podrían ser provocados ante estímulos mecánicos, como pueden ser de movimiento, de carga, de compresión o tensión en el tejido neural. Entiéndase esto como herramientas de evaluación neurodinámica positivas. Es decir, que si tenemos una prueba de test neurodinámico, perdón, podría estar en presencia de alguna manera asociado a algún mecanismo neuropático, pero junto con otras características clínicas. Por sí solo, la neurodinámica positiva no nos dice mucho. Todos podemos tener neurodinámica positiva y no necesariamente estar cursando con algún dolor neuropático. Otras características, y que son de las más claves, el entumecimiento, sensación de clavadas o agujas, sensación quemante, sensación de que escurre agua fría por la pierna de alguna manera, pueden ser características claves. Y lo otro también que podemos identificar, sobre todo en la evaluación física, son signos sensoriales de ganancia de función o de pérdida de función. Ganancia de función, entiéndase todo lo que tiene que ver con la facilitación de la vía no disceptiva, hiperalgesia, alodinia de alguna manera, como puede ser también la pérdida de la función, en donde podemos tener pérdida de la sensibilidad, hipoestesia, e incluso pérdida de fuerza de algún miotoma o de algún nervio motor en particular. Y ya pasando al mecanismo del nociplástico, como pueden ver en la imagen de la izquierda, ya no tiene que ver mucho con el input en sí, sino que tiene que ver con el procesamiento de esta información en nuestro sistema nervioso central, en donde la corteza de nuestro cerebro, en diferentes áreas y núcleos de nuestro sistema nervioso central, le dan una valencia, tanto emocional, asociado a las características de experiencias previas, conocimientos, emociones, factores asociados al estrés de alguna manera, van a potenciar de alguna manera lo que podemos estar sintiendo como dolor. Entonces esto también se puede entender como un patrón desproporcionado, no mecánico e impredecible, es decir, no responde a un estímulo en particular y de manera predecible, sino que un estímulo táctil podría generar un caos tremendo. Em, en ese sentido, no hay factores aliviantes ni agravantes claros. Todo es muy raro, muy desproporcional de alguna manera. Es desproporcional a la naturaleza del estímulo, como les digo, o a la zona de la posible lesión, si es que la hay, y en algunos casos alguna lesión sí puede ser desencadenante de esto, pero no siempre. El dolor, o sea, perdón, la lesión puede haber curado y el dolor puede persistir, y la alteración plástica del sistema nervioso sí puede estar alterada de alguna manera. Pueden haber áreas de dolor muy difusas, puntos sensibles a la palpación o incluso solo al tacto, o como puede ser la hiperalgesia generalizada. Y esto es característico que puede tener una fuerte asociación con factores psicosociales maladaptativos, emociones negativas, expectativas bajas de recuperación, creencias maladaptativas, baja autoeficacia, que es uno de los factores importantes de alguna manera, y comportamiento evitativo o persistente frente al dolor. Cabe rescatar que no toda persona que le tenga miedo al movimiento o que tenga alguna creencia errónea cae dentro de este mecanismo. Es un error que se suele cometer. Pero cuando se acompaña de hiperalgesia generalizada, alteración del procesamiento central de los inputs periféricos, algo más generalizado y desproporcionado junto a esta bandera amarilla,
puede empezar a caer dentro de este mecanismo y este mecanismo de dolor es por descarte de los otros dos, que no lo expliquen de mejor manera en sí.